La sensación de felicidad en sí misma es una sensación sutil. No es que se libere dopamina y la persona se sienta feliz. La felicidad es energía. Tenemos un cuerpo psíquico, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo psíquico y espiritual. La medicina antigua ve al ser humano de esta manera. El cuerpo espiritual significa alma, el alma tiene conciencia. La conciencia del alma tiene tres energías. La energía de la felicidad, nadie puede vivir sin felicidad. La energía de la eternidad y la del conocimiento. Todos quieren saber cómo ser felices y vivir eternamente. Estas tres energías actúan en el cuerpo espiritual. El cuerpo psíquico está construido a imagen y semejanza del cuerpo espiritual. En él también actúan estas tres energías. Pero si en el cuerpo espiritual provienen de la fuerza divina, nos alimenta la fuerza divina. El cuerpo psíquico se alimenta de las energías de la naturaleza. La energía de la eternidad es el aire fresco, la sensación del aire fresco. Por ejemplo, en un espacio cerrado no hay energía de la eternidad, o hay muy poca. Para ello debe haber un espacio abierto. Por eso todos quieren aire fresco, aunque haya suficiente oxígeno aquí en la habitación. Aún así no será la misma sensación porque el prana y el oxígeno son cosas diferentes. La energía de la felicidad proviene del sol. Cuando una persona está bajo el sol se siente más feliz. En el ruso la palabra alegría, radost, ra es sol, dost, dar. Dar sol, alegrarse, ser feliz. Mientras que la energía del conocimiento se fortalece bajo la influencia de la energía del agua. Por eso hay una canción. Para todos los males y el dolor, los mejores remedios son el aire, el agua y el sol. Los mejores remedios son el aire, el agua y el sol. Estos tres elementos activan las energías en una persona en movimiento. Para que se activen más hay que absorberlas en el cuerpo. Y para esta absorción existen prácticas de ascetismo que la gente ha realizado desde tiempos antiguos, solo que ya no saben por qué lo hacen. Antes lo sabían, ahora no. La primera ascesis es la posición estática del cuerpo y el contacto con el agua. Cuando estás en el agua, absorbes su energía, no el agua en sí. No es que absorba agua con las células, sino su energía. La energía del agua calma a la persona, lo que lleva a la comprensión de la verdad. También la posición estática. Los yogis se sientan a meditar, están mucho tiempo sin moverse. En una postura estática se absorbe la energía del agua, la persona se calma y llega a comprender el conocimiento. La energía del conocimiento aumenta. La energía del sol se absorbe cuando uno está al sol al aire libre y también durante el ayuno. La persona no come, bebe agua y se activa en él la nutrición solar. Se absorbe la energía del sol y aumenta la energía de la felicidad en el cuerpo. Cuando una persona realiza un movimiento prolongado, se llena de la energía del prana. Y si hablamos de las funciones psíquicas, la energía pránica fortalece la voluntad en una persona, la determinación, la capacidad de vencer, superar dificultades. Además, nuestro cuerpo psíquico está conectado con los objetos del entorno por medio de unos hilos. Por ejemplo, uno quiere entrar a la universidad, ya está conectado con este objeto en el plano psíquico. Y, por ejemplo, no tiene suficiente buena suerte para entrar. Sabe todo, ha estudiado, pero no tiene suerte. Va allí, pero a pesar de todo, no le ponen buenas notas. Si realiza movimiento prolongado, limpia esta conexión en el plano de la voluntad, la limpia con su voluntad, y ya puede ingresar a la universidad después de algún tiempo de carreras prolongadas. También es muy importante saber qué distancia hay que correr, porque tenemos 5 capas psíquicas. Hoy corrí a una velocidad de 6 minutos 30 segundos por kilómetro en promedio. En 22 minutos a esta velocidad se limpia una capa psíquica. Eso significa que hay que correr 1 hora y 50 minutos para limpiar las 5 capas psíquicas, que son unos 17 kilómetros. No se corre todos los días. Mi horario es una vez cada 6 días. Corro así y limpio las 5 capas psíquicas. Y los sueños y deseos más preciados están en las capas psíquicas más profundas, en lo más profundo de la psique de la persona. Por eso, a menudo, incluso si la gente corre, no alcanzan su objetivo porque no saben que no deben correr a menudo, por poco tiempo, sino de vez en cuando y por mucho tiempo. Esto da la posibilidad de activar y fortalecer la voluntad. Y esta historia, cuando una persona hace ejercicio todos los días y como parte del ejercicio corre 5 kilómetros, ¿no funciona? Funciona, por ejemplo, 22 minutos de carrera
y unos 3 kilómetros, a un ritmo como el mío, de 6 minutos 30 segundos por kilómetro, limpia una capa psíquica. La primera capa psíquica es responsable de la implicación de la persona, de su capacidad para trabajar, de su interacción con la naturaleza. Por ejemplo, uno puede tener trastornos relacionados con el clima. Esto también se encuentra en la primera capa psíquica, o la imposibilidad de comunicarse con las personas cuando uno es cerrado e introvertido. Todo esto se limpia con el ejercicio. La persona hace ejercicio, se conecta con la vida. Pero si quiere limpiar sus pensamientos, su estado de ánimo o deseos profundos, todo esto está en un nivel más profundo. En las capas psíquicas más profundas también se encuentran todas las enfermedades mentales como esquizofrenia, etc. Es decir, si allí hay bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? La energía psíquica circula de una manera normal, pero ciertas alteraciones en el pensamiento la pueden bloquear. Los pensamientos están en la tercera capa, el estado de ánimo en la cuarta, y nuestros sueños, deseos profundos, los objetivos en la quinta capa. Cuando una persona se desilusiona con la vida, entra en depresión porque le falta energía solar. Se acumula en forma de bloqueo mental. Un bloqueo significa una falta prolongada de cierta energía. Este bloqueo significa que la energía solar no llega a la quinta capa y la vida de la persona se derrumba. Si no hay suficiente energía de voluntad en la quinta capa, también se crea un bloqueo que interrumpe el flujo del prana. Y si el prana no se mueve allí, la persona se vuelve apática, no cree que puede alcanzar sus metas. Resulta que para creer en el logro de una meta, es necesario realizar un movimiento prolongado. La gente no sabe esto. Y cuando el movimiento de la energía del conocimiento en la quinta capa del cuerpo psíquico se interrumpe, uno se vuelve muy irritable y vulnerable. Entra en desesperación. Hay 3 estados que te afectan profundamente en la vida. Estos son desesperación, miedo y decepción. La desesperación es la falta de energía del conocimiento. El miedo es la falta de energía pránica o de energía vital. Y la decepción es la falta de energía de la felicidad. Resulta que tenemos un cuerpo psíquico y no sabemos nada sobre él. La medicina antigua describe todo esto. Nuestra medicina dice que todo eso se debe a la dopamina y lo reduce todo a elementos químicos. Todos saben que cuando el cuerpo muere, la persona no muere con él. Incluso Vysotsky canta, una buena religión inventaron los hindúes que cuando estiras la pata no mueres para siempre. Si tu alma quería elevarse, renacerás con un sueño, pero si viviste como cerdo, seguirás siendo cerdo. Hay un cuerpo psíquico. Un doctor en ciencias, Raymond Moody, él trabajaba en la UCI y recogía testimonios de los pacientes. Había muchos sensores y aparatos. Y cuando una persona no tenía pulso en absoluto, el encefalograma mostraba una línea recta. Muchos describían después una vista desde arriba de lo que pasaba en la mesa quirúrgica. De todos los pacientes salvados, 100 personas describieron la vista desde arriba y lo que estaba sucediendo. Esto confirman las historias clínicas que se llevaban, pues la persona se veía a sí misma, pero todos los aparatos mostraban 0. Es decir, la persona también tiene cuerpo psíquico, se separa y vive su propia vida. Así que todo esto es real. Usted ha nombrado tantos problemas que se pueden resolver corriendo. No solo corriendo, sino también con posturas estáticas del cuerpo, ayunos, estancias en el agua y bajo el sol. Además, corriendo una persona puede llegar al matrimonio, puede llegar a la universidad, encontrar un trabajo, porque hay bloqueos de voluntad que te impiden alcanzar estos objetivos en la vida. Para mí esto es realmente el descubrimiento de la década, sin exagerar. Porque parecía que todos estos problemas se resolvían a nivel personal, profesional o espiritual, pero no físicamente, simplemente corriendo. Creo que es una oportunidad enorme para alcanzar nuestras metas, pero por otro lado me asusta lo que veo. Nuestro estilo de vida moderno, sedentario, nos condena desde el principio a ser infelices. Y no tenemos la capacidad ni psíquica ni energética para alcanzar nuestras metas en diferentes áreas de la vida, simplemente porque no nos movemos. Ya, con cada década aumenta el número de psicólogos, psiquiatras y hospitales psiquiátricos. ¿Qué significa todo esto? Falta de energía.
En los antiguos textos sagrados se predijo que en esta era el principal problema de la gente sería el Shakti Kras. Shakti significa energía, Kras significa deficiencia. Es decir, el principal problema en la vida es que la gente no está en contacto con la naturaleza. Han perdido el contacto y algunos están completamente desadaptados. Si una persona tiene miedo al agua, entra al agua y se siente mal, le da escalofríos. Esto significa que necesita estar en contacto con el agua, le falta la energía del agua. Si una persona sale al sol y enseguida se siente mal, significa que necesita estar al sol, pero de manera correcta, poco a poco aumentar la exposición. Si una persona se resfría al salir al aire libre, significa que le falta energía pránica en el cuerpo. ¿A qué se refiere? La energía pránica entra en el cuerpo, comienza a curarlo, y los procesos que ocurren son tan intensos que sobrecargan a la persona. Como resultado le dicen, no puedes estar bajo el sol, no puedes estar al aire libre, no puedes estar en el agua. ¿Qué se puede hacer entonces? Puedes acostarte. Así une las manos, pon una velita allí y acostúmbrate a la tierra. En otras palabras le están diciendo que se muera, porque el sol, el aire y el agua son las fuerzas que necesitamos consumir. Porque tenemos dos tipos de nutrición. Uno es la nutrición del cuerpo físico, la comida que comemos. Y el otro tipo de nutrición es para el cuerpo psíquico sutil, que también necesita ser alimentado. De lo contrario vivirás apagado, medio muerto. Por cierto, antes de desarrollar mi afición a correr, durante muchos años lo odiaba. Y solo ahora empiezo a entender por qué. Porque la mayoría de las veces me obligaban, como en la educación física, a correr en círculos en un gimnasio. Como burros, en un espacio cerrado con techos bajos, y ahí te pones a correr. O en un hermoso gimnasio de vidrio, donde corres en una cinta, también entre este paraíso de metal y vidrio. Corres, pero no estás en contacto con la naturaleza. Y solo entonces, cuando empecé a correr por el bosque, o al menos simplemente por la calle, cerca de los árboles, empecé a sentir ese impulso. Hasta aquel momento tenía un rechazo constante a correr, y resulta que necesitaba precisamente contactos con las fuerzas de la naturaleza para empezar a amar esta actividad. Cuando yo era joven tenía una canción que decía hipodinamía. ¿Qué es esto? No os lo ocultaré. Falta de movimiento es la destrucción de todas las esperanzas. Es la reducción de nuestros años. Hipodinamía. ¿Qué pájaro es este? Es en la espalda baja el dolor. La última oportunidad te da el destino, ya sea lluvia o nieve o calor. Vamos adelante con valentía. Viva el caminar y el correr cada día. La canción decía que necesitas correr en la naturaleza, no en un gimnasio. Pero incluso si uno está en un gimnasio, supongamos en Siberia donde hace 40 bajo cero, o en Astana ahora que está a 30 bajo cero, si uno corre afuera, definitivamente se sobrecargará con el frío. Por lo tanto, incluso si uno corre en un gimnasio, tiene la oportunidad, como un condensador, de absorber esta energía del prana. Y luego, después de correr, camina solo 15 minutos al aire libre y se siente. Cuando uno camina por el bosque después de correr, se siente bien. Es en este momento cuando se absorbe la prana. La persona se siente bien, absorbe energía en su cuerpo y se vuelve feliz, alegre.